Bien, ahí estamos comenzando con la grabación. Vamos a dar inicio a esta masterclass de biodescodificación. Algo que quiero aclarar, que se los dije por WhatsApp, es que no vamos a biodescodificar en esta masterclass, ni tampoco voy a responder respecto a síntomas, sino que la finalidad que tiene es contarle un poquito más sobre el programa de la formación de biodescodificación para los que están pensando si formarse eh, con esta certificación, que es una doble certificación. Y la vamos a pasar lindo porque también les voy a compartir un poquito de información, van a aprender cosas, vamos a tener una pequeña actividad también. Así saben un poquito más de qué trata todo esto, que para algunos es una palabra nueva. En mi instituto, la formación de biodescodificación es intensiva en 7 meses, porque directamente lo que yo les brindo en el material es lo que ustedes tienen que saber para poder biodescodificar y llevar paso a paso a una sesión. Es teórico práctico, obviamente al comienzo tenemos teoría, hasta que se empiezan a entrenar entre compañeros de forma virtual en el entrenamiento de cómo llevar adelante una sesión. Yo les brindo el material de estudio simplificado, también les voy a dar mucha información que siempre se las voy a estar aclarando. Esto es solamente información y no necesariamente ustedes lo tienen que saber de memoria. Simplemente hay información que acompaña, que ustedes tienen que conocer cuál es el origen del síntoma, de dónde nace esta información. Pero en el momento de biodescodificar, hay cosas que nosotros no le decimos a nuestro consultante. Es como un médico que cuando está atendiendo a su paciente no le da toda la clase de medicina, simplemente lo que le dice, lo que le comunica, es lo que tal vez pueda entender ese consultante. Bueno, en una sesión de biodescodificación es algo así parecido. Entonces, hay cosas que ustedes van a aprender que necesitan saberla, pero que no necesariamente necesitan saberla de memoria porque la tienen que llevar a aplicar a la sesión, como por ejemplo, cuando hablamos de capas embrionarias. Acá todo lo aprendemos de manera sencilla, fácil, dinámica. Todo lo que yo tenga que repetir, se repite. Es una formación donde todo el tiempo ustedes están haciendo consultas, preguntas, interactuando conmigo. Las clases son en directo por Zoom, pero también quedan grabadas por un periodo de tiempo. Entonces, no pudiste estar presente, se te cortó internet, se te vino abajo la conexión, tenés la oportunidad de ver la clase en otro momento o volver a verla. También están incluidos los libros, que se los envío en PDF. Porque según en el país en donde estemos, por ejemplo, las que estamos en Argentina, como la mayoría de los libros vienen de Europa, son muy onerosos. Unos de ellos salen casi la mitad de lo que sale la formación. Entonces, para que no tengan que incurrir en otros gastos, si bien no todos los libros son de lectura obligatoria, pero los tenemos para hacer consultas, yo les voy a indicar cuáles son los que ustedes sí necesitan leer, cuáles pueden estar dentro de sus preferencias. Igual les comparto una gran cantidad de libros para que no tengan que hacer otros gastos. Entonces, están incluidos los libros, está incluido el material de estudio simplificado que les envío yo, están incluidas las clases, el acceso a las clases participativas, está incluido el costo de los 2 certificados. Son 2 certificaciones, uno como terapeuta en biodescodificación y otro como terapeuta en árbol transgeneracional. Y acá abro un paréntesis. Muchos creen que el árbol transgeneracional es biodescodificar. El árbol transgeneracional es una de las técnicas que no todas las escuelas de biodescodificación incluyen. Como hay escuelas que no les enseñan el árbol transgeneracional, muchas personas vienen a esta formación a aprender solamente eso, que es lo que les faltó y quieren complementar. Por eso yo lo hago con 2 certificaciones. Para ser biodescodificador conmigo sí necesitas aprender el transgeneracional, eso incluye los 7 meses. Entonces, es una doble certificación porque son técnicas diferentes. Ahora vamos a ver que la biodescodificación es un conjunto de técnicas, que no en todas las escuelas se da de la misma manera.
Los que estudian conmigo van a aprender desde la medicina germánica, con las 5 leyes biológicas, ese legado que nos dejó el doctor Reichhammer, médico alemán con 5 especializaciones, que muchos médicos hoy están estudiando la nueva medicina sin ser biodescodificadores. Esto se los aclaro para que tengan una distinción, que no necesariamente el que estudia las 5 leyes biológicas sabe biodescodificar, porque le falta aprender otras técnicas. No el que estudia el árbol transgeneracional aislado sabe biodescodificar, porque hacer el árbol es una de las técnicas. En el árbol siempre vamos a buscar alguna situación vivida en la familia o en la familia transgeneracional, cuáles son los programas inconscientes, que no es místico el árbol transgeneracional como algunos creen. El árbol transgeneracional es muy biológico, es información que se transmite por nuestra biología. Pero cuando biodescodificamos, la mayoría, un gran número de los síntomas que puede presentar una persona son situaciones que vivió acá, en esta vida. No vamos a buscar qué le pasó a los ancestros, aunque vamos a encontrar que siempre hay una relación y después vamos a entender por qué. Entonces, el origen del síntoma lo aprendemos con las 5 leyes biológicas. Para eso el doctor Hammer hizo un trabajo impresionante donde nos facilita las cosas, porque si bien él trabajó con tomografías computadas, nosotros no vamos a ver tomografías, como haría un médico, por ejemplo. Para eso nos dejó todo un mapeo, que lo pueden encontrar en internet. Él fue descubriendo cómo las mismas personas que venían con el mismo síntoma siempre tenían un dibujito que salía en una tomografía en la misma zona del cerebro. Era como un foco, un circulito. Ese foco neuronal que hoy llamamos foco de Hammer por el apellido del doctor Hammer, que es quien lo descubrió, él hizo un mapeo y se dio cuenta que siempre que está ese foco neuronal en ese lugar, la persona tiene determinados síntomas, siempre el mismo. Y fue más allá y descubrió cuál fue el origen emocional que tuvo un triple impacto para que aparezca ese foco neuronal en esa zona. Que el triple impacto es en psique, cerebro y órgano. ¿Qué órgano? El que se desprende de esa capa germinativa de ese foco neuronal. Eso lo vemos después tranquilos, de manera sencilla. Acá se aprende fácil y pueden preguntar todas las veces que quieran. Hay información que, bueno, que la tienen que saber, que después no se la tienen que aprender de memoria, pero que yo se las voy a facilitar. Pero siempre les estoy aclarando, esto es solo informativo. Y cuando es muy importante, digo, esto lo tienen que saber. O anótenlo bien grandote. Así que van a poder distinguir fácilmente y comprender qué es lo que es necesario y qué es solamente información, porque tienen que conocer de dónde sale el síntoma, cuál es el origen, por qué sabemos que un tumor en el hígado tiene tal significado y la persona vivió determinada situación. No es caprichoso, no es que a alguien se le ocurrió decir eso. Está documentado con las tomografías. Así que es para quienes creen que la biodescodificación es una improvisación, en realidad está muy bien fundamentada. Para quien es un biodescodificador profesional, obviamente. Después hay personas que pueden ser más improvisadas, porque cree que cualquiera puede biodescodificar porque leyó un libro o vio videos, y no en todos los videos vas a encontrar cómo es el paso a paso de una sesión. Podés encontrar mucha información del síntoma, pero no entendés la capa embrionaria, o no entendés por qué en una persona afecta de esta manera y en otra la misma situación toma otro órgano. Ya vamos a ver también las leyes del inconsciente. Hoy les voy a compartir una de las leyes. Vamos a ver un poquito lo que vemos en la formación. Les voy a ir compartiendo pantalla. Así trato de seguir un orden. Bueno, háganme una ceñita, no las estoy viendo cuando comparto pantalla. Mejor ábranme el micrófono y díganme, ¿están viendo la pantalla que les comparto? Sí, Sí, se ve Bien, súper bien. perfecto.
Muchas gracias. Bueno, ¿y qué es la biodescodificación o, en mi caso, neurodescodificación? La palabra biodescodificación es marca registrada, entonces no la colocamos en los certificados. Cada escuela tiene que tomar otro nombre, por eso van a encontrar bioneuroemoción, biodescodificación, descodificación biológica y un montón de otras alternativas. En mi instituto es bioneurodescodificación. ¿Qué estamos haciendo? Biodescodificando. Pero para que comprendan que la biodescodificación es un conjunto de técnicas. En algunas escuelas van a encontrar que algunos ven hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis liviana. Yo no la doy en mi instituto porque considero que las personas que quieran saber hipnosis tienen que hacer la formación de hipnosis para saber llevarla adelante paso a paso. En cambio, cuando alguien aprendió hipnosis y te viene a enseñar a vos para que cuando la enseñes transmitas esa información, se va diluyendo mucho la información. Hay cosas que se van quedando en el camino. Entonces yo me tomo muy de forma responsable estudiar hipnosis, por lo tanto yo no la doy. Quienes quieran estudiar hipnosis se tienen que inscribir en un instituto habilitado para tal caso. Son formaciones largas, no crean que se hace en tiempo corto, y si bien hay distintos tipos, la ericksoniana es mucho más liviana, se hace con la persona despierta, pero de todas formas es una metodología que hay que aprender. Por lo tanto, yo no enseño hipnosis en el instituto, sí les enseño a biodescodificar paso a paso, y sí van a aprender en profundidad los protocolos de biodescodificación. ¿Qué es un protocolo? Esos ejercicios, algunos tal vez ya los conocen, el más conocido es el camino al inconsciente, pero existen muchos más. Entonces acá aprenden a biodescodificar de manera profesional. Y por otro lado, cuando vean el transgeneracional, también van a saber llevar paso a paso una sesión de árbol transgeneracional que no es igual, es parecida, pero lleva otros fundamentos en el momento de aplicar, ¿no? ¿Cierto? La sesión. Bien, entonces la biodescodificación es un conjunto de técnicas. En este caso van a haber 5 leyes biológicas, que es la nueva medicina germánica, van a ver las leyes del inconsciente, van a ver árbol transgeneracional en profundidad. Aunque sus consultantes no tengan toda la información, que es común que no tengan todos los datos, todas las fechas, van a poder saber llevar este árbol porque vamos a acceder al inconsciente biológico familiar. La psicogenealogía nos hace armar el árbol con las historias familiares. Y acá empezamos a detectar programas, más los programas que van a ver con las 5 leyes biológicas, ahí se les va a cerrar toda la información. Entonces, no hace falta hacer un árbol con todas las fechas. Van a aprender no solamente con las fechas, sino con la otra metodología, que es con la historia familiar, pudiendo detectar los programas inconscientes que se van repitiendo de generación en generación. Entonces, van a saber llevar un árbol en profundidad, aunque no tengan toda la información. Y van a aprender los protocolos de biodescodificación. ¿Y qué vemos en esta formación? Como les dije recién, las 5 leyes biológicas, donde aprendemos el origen del síntoma, con el conocimiento que nos aporta el Dr. Hammer con la nueva medicina germánica. Lo vemos de una manera sencilla, fácil. No se asusten con algunas palabras desconocidas. En la primera clase, yo ya les empiezo a mostrar 5 palabras difíciles que vamos a ver en la formación, como para que cuando las vuelvan a ver no se asusten. De todas formas las vamos repitiendo, repetimos gráficos. Acá puede aprender cualquier persona sin que tenga conocimientos previos. Así que en eso se pueden quedar totalmente tranquilos. Vamos a aprender las leyes del inconsciente. Ahí vamos a comprender cómo y por qué funciona la biodescodificación. Hoy vamos a ver una de ellas. Vamos a entender los errores de percepción y enseguida vamos a hacer una actividad con eso. Porque todos creemos en lo que vemos. ¿Les pasa eso? Lo que escuchamos
Si lo escuché yo, lo escuché con mis propios oídos, no me lo vengas a discutir. Lo vi yo estuve ahí en ese momento. Y creemos que lo que vimos, o lo que escuchamos, o lo que sentimos, es la realidad. Y acá vamos a aprender que por un lado está la realidad y por otro lado está la percepción. Y en la percepción va a jugar qué estaba sintiendo yo en ese momento, cuál era mi emocionalidad, si era de día, si era de noche, qué hormonas están presentes porque van cambiando. Algo que me pasa de día a la mañana temprano la puedo interpretar de una manera, pero si ese mismo suceso hubiera sido tarde a la noche, lo hubiera interpretado de otra forma. Ajá, eso significa que los sentidos nos engañan y a veces nos enfermamos de acuerdo a la interpretación que hacemos de un hecho. Cómo al cambiar la interpretación cambia el significado. Así que es muy interesante aprender sobre la percepción. Los protocolos de biodescodificación, la introducción a la práctica de cómo llevarlos adelante, el paso a paso de la sesión, la aplicación de esos protocolos, que son esos ejercicios que realizamos para poder biodescodificar. Y como les decía, lo del árbol transgeneracional. La nomenclatura del árbol, que son los símbolos que utilizamos, el significado de esos símbolos, cuándo se utilizan, cuándo se reemplazan, el paso a paso de la sesión. ¿Cómo ingresamos a un árbol transgeneracional? Porque a un árbol no ingresamos de cualquier manera. Hay muchas formas de trabajarlo, hay muchas escuelas. Yo tengo una especialización en terapia sistémica y transgeneracional, porque además también estudié constelaciones familiares. Entonces, les voy a brindar todo el conocimiento con respecto a la terapia transgeneracional. Por eso también van a poder acceder al árbol, aunque no tengan todas las fechas, porque hay otros significados que no se requieren de fecha y de la nomenclatura del árbol. El árbol lo vemos en profundidad, de hecho lo vemos en 4 clases, con teoría y con práctica, aplicando no solamente la información de los datos que van emergiendo, sino conociendo el programa que puede tener la persona. Cuando a eso le sumamos el conocimiento de las capas embrionarias, que son las leyes biológicas, una de las leyes biológicas, van a empezar a relacionar, inclusive van a estar en un café, cuando ya tienen este conocimiento, y van a escuchar una conversación en la mesa de al lado, o a su familia conversando, que siempre hay alguien que está contando que le duele, o cuando vamos al supermercado y estamos ahí esperando que nos atiendan, que alguien está contando, se van a dar cuenta que la enfermedad que trae la persona o el síntoma, inmediatamente van a saber qué es lo que le pasó en la vida. Entonces, a esta persona le puede haber pasado esto y esto. Porque para que haya una enfermedad se tienen que cumplir 4 características. Ahora las vamos a ver. Si no, todos tendríamos todas las enfermedades. También tiene que ver con la percepción, ¿no? Con la interpretación de lo que está pasando ahí afuera. Entonces llega un momento en que esto se hace tan dinámico que alguien te habla de una enfermedad y vos decís, le puede haber pasado tal cosa. Pero como no somos adivinos, yo siempre les voy a remarcar que en una sesión van a trabajar con muchas preguntas. Entonces, ustedes van a tener la hipótesis, porque la tenemos en la teoría, pero de todas formas le van a realizar ciertas preguntas que aprendemos en el paso a paso de la sesión a su consultante para que él revele la información. No lo inducimos, ¿eh? No es que con las preguntas lo llevamos a que me conteste lo que yo quiero escuchar. Todo esto lo van a aprender porque hay una ética que se aplica en el aprendizaje de la biodescodificación. Recuerden que la biodescodificación es un método de acompañamiento, pero no reemplazamos al médico, no reemplazamos al psicólogo. Trabajamos acompañándolos con otras herramientas altamente efectivas. Tal es el caso que muchas veces en una sola sesión de biodescodificación el síntoma se retira, no importa cuál sea el síntoma. Pero, ¿es el 100% de los casos? Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O continúo y después me hacen preguntas? No he visto que nadie levante la mano,
yo les voy a seguir compartiendo un poco más de información. Como les decía que el árbol transgeneracional, existen distintas escuelas, pero hay algunos libros que son de cabecera, y vamos a partir desde ahí. El transgeneracional nace desde unos psicólogos, unos psicoanalistas y unos psiquiatras, que todos estaban en París, pero no eran parisinos, no eran franceses. Pero estas personas se reunían una vez por semana. En un minuto, dame Cecilia, ya te doy la palabra. Se reunían una vez por semana, compartían los casos y se daban cuenta que la información que se daba en algunos pacientes que estaban internados, a los que ellos tenían acceso, se daba una información que iba más allá de lo que se había aprendido sobre la psicología, que había más información. Si bien Jung había hablado ya de esto, no todos conocen en profundidad el trabajo de este psicólogo, que hizo un gran aporte, sobre todo hablando del inconsciente colectivo familiar. Tenemos un inconsciente colectivo y un inconsciente colectivo familiar, porque de alguna razón la información que es necesaria se va traspasando de generación en generación. Por eso le decía que el árbol no es místico, es biológico. ¿Qué información se va pasando? Esto tiene que ver con la evolución filogenética. ¿Qué significa esto? La evolución de la biología, de la especie, todo lo nuevo que se fue incorporando. Por ejemplo, empezamos con un cerebro reptiliano, muy básico. Después de millones de años se agrega otra capa al cerebro, el sistema límbico, el de las emociones. Y ahí tenemos acceso al recuerdo. Se graban las experiencias con una huella emocional. Y después en nosotros aparece, en los seres humanos, que nos distingue de los animales, el cerebro racional. Todos esos avances que hizo la biología es la evolución filogenética. Entonces, lo que le permitió a una generación sobrevivir, supongamos, a una gran hambruna, a una guerra, a una matanza, esa familia, producto de ese estrés, tuvo que desarrollar otra forma de manejarse que le permitió sobrevivir, por más traumático que haya sido lo que vivió. Ese recurso de supervivencia, la biología lo va a grabar para perpetuarlo en las generaciones siguientes. Todo lo que le permite a un ser humano sobrevivir a una situación catastrófica de alto estrés, una mujer muy golpeada, por ejemplo, que sobrevivió, o que era golpeada en los embarazos, pero logró de todas formas llegar a término con ese embarazo, todo lo que le permitió sobrevivir es un recurso biológico. Todos tenemos recursos biológicos. Entonces eso se va a perpetuar, va a pasar de generación en generación. ¿Qué pasa? Que a veces tengo un programa que no aplica para el tiempo que estoy viviendo, para la época que estoy viviendo. Bueno, ahí vamos a entender que también hay información que viene por línea materna. Por ejemplo, hemos estado en la panza de la abuela, todas nosotras, en forma de células, y la información que aporta el hombre a través del espermatozoide es nueva, porque el espermatozoide se van generando cada tantos meses. Entonces, hay una información que es genética, que aportan mamá y papá, y hay otra información que se traspasa de otra manera, siempre como recurso de supervivencia, por eso le digo que es biológico. Así que van a comprender los programas, van a entender más a fondo esa información. Cecilia, levantaste la mano, ¿qué me querías preguntar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Quería Hola. consultarte. ¿También en biodecodificación se trabajan síntomas de salud mental? Sí, vos sabés que se llaman, según el doctor Hammer, constelaciones esquizofrénicas, que nada tiene que ver con la esquizofrenia tal cual la conocen. Esquizofrenia es cerebro dividido. Entonces lo que vamos a ver son comportamientos, cambios en los comportamientos, que también los vamos a ver con esos focos de Hammer en ambos hemisferios cerebrales. Si bien no es tan exhaustivo como lo vamos a ver, porque nosotros no reemplazamos al psiquiatra ni al psicólogo.
pero sí vas a poder comprender por qué hay personas que tienen cambios abruptos en los comportamientos. Y ahí vas a descubrir que sucedieron ciertas cosas muy fuertes como para vascularizar en el cerebro y que impacten en los dos hemisferios. Pero no es porque nosotros vayamos a trabajar reemplazando a la medicina. Así como el médico se concentra en el síntoma, nosotros los biodescodificadores lo que vamos a buscar, cuál fue la causa que originó el síntoma. Nos vamos más allá. Ahora te voy a mostrar un poquito de eso. Muy buena la pregunta igual. ¿Les sigo compartiendo un poquito de pantalla? Bien. ¿Qué labor lleva adelante un biodescodificador? Acompañamos a los consultantes a encontrar el instante concreto del bioshock. ¿En qué momento comienza ese síntoma? Para esto nos valemos del lenguaje metafórico del cuerpo, que al mostrar un síntoma nos conduce a la hipótesis relacionada con la función biológica. Y vamos indagando hasta que la persona conecta con el momento que dio origen al programa biológico de supervivencia. Un programa biológico de supervivencia van a encontrar las siglas DHS, que son las iniciales del nombre del hijo del doctor Hammer, porque después cuando estudiemos se van a dar cuenta que todo nace a partir desde el momento en que el hijo tiene un accidente y fallece, producto de ese accidente, y ahí empieza todo para el doctor Hammer. Entonces, él le pone DHS a ese programa biológico de supervivencia. Programa biológico de supervivencia también reemplazaría en algunos casos lo que nosotros llamamos enfermedad. Y después vamos a ver por qué es un programa biológico adaptativo de supervivencia. A partir del encuentro con el conflicto desencadenante, trabajamos conjuntamente con el consultante para que comprenda el programa que está viviendo y le brindemos los recursos para que se libere del mismo. Acá es cuando aplicamos los protocolos de biodescodificación. Acá aplicamos esos ejercicios para biodescodificar. Cuando el individuo se libera de la percepción errónea, el síntoma ya no tiene razón de ser. Si bien esto es una frase, tiene que ver con que muchas veces el síntoma lo tenemos por la interpretación que hemos hecho de un suceso. Porque los animales también tienen bioshock, pero al no tener un cerebro racional, donde se quedan contándose una historia de por qué me pasó esto a mí, por qué me lo hizo a propósito, me miró feo, me discrimina, me deja fuera. Bien, el animal resuelve más rápido. Nosotros con nuestra mente solemos prolongar o entrar sucesivamente a una enfermedad, lo que llamamos enfermedades crónicas. ¿Y cuáles son los 4 aspectos o características principales para que se dé un síntoma? Si no se dan estos 4, no va a haber un síntoma. La persona que ya viene con una enfermedad o con algo ha pasado por esto. Que haya vivido una situación altamente estresante. Cuando estamos en sesión y hacemos las preguntas adecuadas, la persona sabe cuál es. Que haya sido muy dramática para el protagonista, no para los que miran o están a su alrededor o los que juzgan. Yo sé lo que me pasó a mí, cómo lo vivo yo en mi interior. Otros pueden decir que me ahogo en un vaso de agua, pero para mí si es dramático, mi experiencia es dramática. Puede ser real o puede ser simbólica. Ya vamos a ver que el cerebro entiende que lo simbólico es real y ya les voy a explicar por qué. Que te toma por sorpresa, fue inesperado, no estabas preparada para vivir esta situación. Vivido en soledad, no porque estés solo, podés estar rodeado de personas, pero nadie puede ponerse en tus zapatos. Es una soledad individual, que la emoción me impacta a mí de una manera en que yo solamente sé cómo la estoy viviendo. Por más que las personas que te rodeen sean muy amorosas, y te den esa palmadita que siempre necesitamos, te brinden su apoyo, te digan que podés contar con ellos, lo que yo estoy viviendo es único y es mío y nadie me lo puede sacar. A eso hace referencia. Y sin solución aparente, o la solución
que se brinda no es la necesaria, no es lo que yo estoy esperando, no es lo que estoy buscando. Después en la formación vemos estos aspectos en mayor profundidad. Pero si no están estas 4 características, desde la nueva medicina nos van a decir que no existe síntoma. La persona que ya viene con un síntoma pasó por una situación que cumple con estas características. Y ahora voy a hablarles un poquito del error de percepción, que todos tenemos errores de percepción. Es uno de los factores que contribuye para que se desencadene un bioshock. Por eso abordamos sobre las creencias. No todos pensamos de la misma manera, no todos creemos en lo mismo. Algunos vamos evolucionando y creencias que traíamos muy arraigadas, de repente podemos sacárnoslas de encima. ¿Qué es una creencia? ¿Ustedes saben lo que es una creencia? ¿Alguien me puede decir? ¿O qué opina, qué piensa que es una creencia? Si no, les cuento yo. Una creencia es un conjunto de pensamientos. 2 o más pensamientos que en algún punto de tu vida se unieron por alguna razón. Entonces, esos pensamientos pueden tener algo que ver uno con el otro o nada que ver. Y según cómo sean nuestras creencias, que las convertimos en mapas mentales, nosotros creemos que la vida hay que vivirla de esa manera de acuerdo a la creencia que tenemos. Hay creencias religiosas muy arraigadas, donde las personas realmente le dan mucha identidad y eso condiciona su manera de vivir. Hay creencias políticas, hay creencias familiares, son las normas familiares de cómo se tiene que vivir en esta casa. Y si cumplís o no cumplís con los requerimientos de esta familia. Si no cumplís con estas normas, te vas de esta casa. A algunos les ha tocado vivir eso. En esta casa mando yo. Entonces, mientras vivas acá, estás supeditado a mis órdenes. Algunas casas son más flexibles, algunos van cambiando de pensamiento, algunos cambian de religión, algunos no cambian nunca, algunos tienen una firme creencia de que yo soy así, a esta edad no voy a venir a cambiar. Y la realidad es que podemos cambiar en cualquier momento. Algunos creen que sí y algunos creen que no. Tanto si crees que sí como que no, como decía Henry Ford, estarás acertado, porque mi creencia me constituye. Si yo creo que puedo lograr algo, voy a poder, voy a encontrar la forma. Si yo creo que no puedo, listo, no puedo, me encierro en eso, salvo que suceda algo que me saque de esa creencia. Entonces las creencias están muy arraigadas con programas. Cómo tengo que actuar, cómo tengo que reaccionar, qué está permitido y qué no. Hay creencias que nos condicionan en lo económico y hay personas que vienen a la consulta para resolver problemas económicos. Hay personas que están condicionadas con las relaciones, con la elección sexual, y estas creencias siempre van a participar cuando hay un síntoma, siempre están presentes. Cecilia, dejaste la mano levantada. No sé si es porque me querés hacer otra pregunta o porque si se te quedó desde hace un rato. O avísame. Ah, listo, ya entendí. Bueno, voy a seguirles compartiendo pantalla. Después vamos a tener tiempo para hablar un poquito más también de lo que vamos viendo. Y acá, esto se llama el error de percepción. Les voy a pedir algo. Concéntrense en la imagen que les voy a mostrar, pero díganme, y van a necesitar abrir el micrófono, ¿qué ven sus ojos? No lo que les dice su mente. Acá, ¿qué están viendo? ¿Me pueden contar qué ven? Abran los micrófonos y díganme qué ven. ¿Qué ven? ¿Unos pilares? Pilares ven. Sí, ¿qué más ven? 2 pares de hombres enfrentados. 2 pares de personas enfrentadas. Otros ven 2 sombras. ¿Alguien ve algo más? 2 personas enfrentadas o 2 pilares, sí, también. Columnas. ¿Ves los pilares y ves las personas? Sí, las dos ¿Alguien cosas. no ve las personas? Porque puede darse que no las vea. Son personas. ¿Alguien no ve los pilares? Son pilares.
Acá nos hemos detenido a mirar una figura y a analizarla. Pero ¿qué pasaría si yo fuera en una ruta a 120, 130, 140, donde las imágenes pasan más rápido y no tengo tiempo de detenerme a sacar conclusiones? Lo primero que el ojo haya percibido es lo que la persona cree que ve. Les ha pasado que a veces van en la ruta y ven a la distancia un bulto negro y algunos dicen, ¡ay! Un perrito, y a veces una bolsa de basura que han tirado, o al revés, pero nuestra percepción nos trae información siempre y cuando hayamos visto algo de eso con anterioridad, si no, no lo podemos distinguir. Y acá cuéntenme, ¿qué ven? ¿Son 4 o son 3? Tres. 4. 3, 4. El que ve 4 Y es puede ver 3. relativo. De un lado es 4, del otro lado es 3. Bien. ¿Alguien ve algo más? Acá podemos ver lo que muchas veces ocasiona una separación, un divorcio, una pelea con amigos, una guerra, una grieta política. Si me paro de este lado, veo una cosa. Para entender por qué el otro dice algo diferente a mí, voy a tener que caminar hasta el otro lugar. Tal vez ponerme en los zapatos del otro para ver qué percibe desde ese otro lugar. ¿Qué se ve desde el otro lugar? Si no, juzgamos muy rápido nuestra realidad de acuerdo a lo que vemos a través de nuestros sentidos. Y esto tiene que ver con la percepción individual de cada uno. Si sucediera en este momento un accidente en la esquina de tu casa y hay 5 personas presenciándolo, vas a encontrarte con 5 teorías diferentes de lo que cada uno vio. Cada uno va a ver una cosa diferente. Si hay sangre y hay alguien que se impresiona con la sangre, te lo va a contar de una manera. Si hay alguien que ya vivió un accidente y todavía está sugestionado por el mismo, te lo va a contar de otro. Si hay alguien que es indiferente a eso, te lo va a relatar de otra manera. No solamente es el lugar que ocupo y desde dónde lo estoy viendo, sino qué emociones se desatan en mí cuando percibo lo que percibo. ¿Qué emociones, y son químicos las emociones, que le mandan información al cerebro? Entonces, ¿de qué está teñida mi interpretación? ¿Cuál es la realidad y cuál es la percepción que hago? Y ahora cuéntenme qué ven. ¿Qué ven? ¿Ven una figura estática? ¿Ven una figura en movimiento? En movimiento. Mirna, vos ves en movimiento. En movimiento. Bien. Pero seguro que dentro de ustedes hay muchos que no ven el movimiento. Se preguntan Miro dónde fijo, está el está movimiento. quieto. Pero ¿Cómo? si miro fijo un punto está quieto, pero donde miro el Ajá. conjunto está en movimiento. Bien. Me Bueno, pasa para lo aquella... mismo. Sí, Veo bien. que está estático y también veo que se está moviendo. Ok. Hay personas que cuando ven esta figura no ven el movimiento. Entonces por ahí lo hacemos trabajar, que miren hacia otro lugar y vuelvan a mirar y ensayen un ratito hasta que puedan ver ese movimiento que los demás ven y otros no. ¿Se dan cuenta que somos todos diferentes? ¿Que percibimos de manera diferente? Que algunos decís, pero si yo estoy viendo que se mueve, ¿cómo que los otros no ven que se mueven? No, tal vez el otro percibe de manera diferente. Pero si yo veo que son 4, ¿cómo que son 3? Bueno, la percepción es individual. Esto te va a ayudar también a comprender a tus hijos, a tus parejas, que cada uno hemos percibido la realidad, hemos aprendido distintas cosas y venimos de diferentes creencias, y cada percepción, cada hecho, cada situación que se presenta, cada uno tiene su propio mapa mental para interpretarlo. Más la emocionalidad del día, más lo que me pasó hoy, eso también va a influir.
algo importante para saber es que el cerebro emocional controla todo lo que rige el bienestar psicológico y además una gran parte de la fisiología del cuerpo. Los desórdenes emocionales son consecuencia de disfunciones de este cerebro, de la parte límbica. Estas disfunciones tienen su origen en experiencias dolorosas, vividas en el pasado y sin relación con el presente. Mi presente es uno, pero constantemente estoy tiñendo los acontecimientos del presente de acuerdo a lo que me sucedió en el pasado. Entonces, hay huellas emocionales imborrables en el cerebro. Y esas percepciones, esas experiencias acostumbran a controlar nuestras percepciones. Muchas de esas varias décadas después de lo que me ha sucedido. No todos los síntomas comienzan con el bioshock de las 4 características que les mostré recién. Algunos de esos síntomas se estructuraron en un momento determinado de la vida. El cerebro sacó una foto instantánea del momento, de algo que fue muy traumático. Es como que saca una foto para luego armar la escena del crimen, con todo lo que había en ese momento. Temperatura, ¿qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué sentiste? ¿Qué tenías en el estómago? ¿Qué percibiste con el olfato? ¿Tenías algo en la boca? ¿Sentías algo en la piel? ¿Te estaban dando los rayos solares o tenías frío? ¿Qué hora del día? Porque tenemos distintas hormonas. Tenemos ritmos circadianos. Entonces, en el futuro, se vuelve a dar alguna situación donde no hace falta que estén todas las características, pero sí hay un conjunto de ellas. El cerebro, que tiene guardado todo esto, va a encender una alarma para notificarme que hay riesgo, como aquella vez que me tocó vivir cierta situación. Y acá suelen desencadenarse, tal vez 30 años después, una enfermedad que se estructuró antes. Entonces, la labor del biodescodificador es buscar en esa historia en qué momento se producen los bioshocks. Por eso muchas veces nos preguntan, ¿qué significa un calambre en la pierna? ¿Qué significa tener granitos en la cara? ¿Qué significa tal enfermedad? Y nosotros respondemos con generalidades, porque el significado individual de la persona lo tengo que saber con esto, que ya me viene desde las 5 leyes biológicas, qué fue lo que originó tal síntoma, pero tengo que buscar en la historia del consultante qué cosa vivió, que no es igual a la de otro que tenga el mismo síntoma. ¿En qué momento tuvo el bioshock con esas 4 características? ¿Cuándo se estructuró? Entonces, en una sesión, nosotros vamos a conversar mucho con el consultante buscando determinada información, que cuando sabemos las 5 leyes biológicas, somos más precisos con las preguntas. Por eso hay biodescodificadores que me cuenta la gente y dice, 4 horas me duró la sesión. ¿Para qué tanto? ¿De qué estuvieron charlando? Hay sesiones muy conversadas, porque la persona siempre tiene algo para contarme, cada uno tiene su propia historia. Entonces me puedo ir por las ramas fácilmente. Pero cuando uno conoce de capas embrionarias el origen del síntoma, va a ir a la pregunta precisa de acuerdo a lo que originó el síntoma. Entonces, una sesión te puede durar 1 hora y cuarto, 1 hora y media, 1 hora, porque sabes cuáles son las preguntas y no te escapas de lo que dio origen al síntoma. Eso es lo que diferencia el conocimiento, haber estudiado esto en profundidad, entender cuál es el origen del síntoma. ¿Qué es lo que produce tal enfermedad? ¿Qué situación vivió la persona? ¿Con qué características? ¿En dónde va a estar ubicado? ¿En qué zona del cerebro? ¿Cómo se comporta esa zona del cerebro? Les voy a seguir compartiendo un poquito más. La tarea del biodescodificador o bioneuroreprogramador es reprogramar el cerebro emocional de manera que se adapte al presente en lugar de continuar reaccionando a situaciones del pasado. El pasado siempre nos condiciona, porque muchas veces voy forjando el futuro, que todavía no lo habito, en razón a lo que me pasó que fue traumático en el pasado.
Si estoy mucho en el futuro, mucho en el pasado, nunca estoy en el único tiempo real que puedo estar, que es el momento presente, que es acá donde suceden los bio-yo, que es acá donde yo puedo tomar decisiones, que es acá donde puedo vivir la vida. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas del día te la pasás conectada con pensamientos de cosas que ya te pasaron y no las podés cambiar, o que todavía no te suceden y te la estás imaginando? Cualquiera de esos dos tiempos son fantasía, son irreales, no están existiendo. El pasado existió en un momento, pero fue en tiempo presente. Y muchas personas no organizan su vida y no avanzan porque todos sus pensamientos están en el pasado. Entonces su cuerpo ha quedado acá, pero no lo está habitando, porque su mente está en otro lado. O como esas personas que todo el tiempo están viviendo la vida de otros. ¿Qué le estará pasando a mi hijo? ¿Qué estará haciendo mi ex? ¿Qué estará haciendo fulano? Si fulano, si tu ex, si tu hijo o quien sea está viviendo su vida y vos también estás viviendo la vida de esa persona, ¿quién se queda habitando en este cuerpo? ¿No será hora de hacernos cargo de que la única vida que podemos vivir es la nuestra y en tiempo presente? Entonces, hay que aprender a tomar conciencia y es como que se enciende una alarma, porque producto de lo que estoy sintiendo me doy cuenta en qué estoy pensando. A ver si ese pensamiento me está haciendo daño, ¿por qué? ¿Qué me estoy haciendo a través de mis pensamientos? ¿Estoy en el presente? ¿Me está pasando ahora esto en este momento? ¿O era un recuerdo de algo que me sucedió? Y así aprendemos a hacernos cargo de nuestra propia vida. Por eso debemos utilizar métodos que nos llevan al cuerpo, al lenguaje, y la razón por sí solo no va a funcionar. Esto no es un método de me doy cuenta que fue, entonces lo explico. Eso es razonamiento y explicación. Acá interviene lo que se grabó como huella emocional, eso que se sintió como una energía que me traspasaba el cuerpo. Por eso necesitamos llegar a ese cerebro emocional. Con la biodescodificación o la bioneuroreprogramación accedemos para descodificar ese conflicto emocional que me causa un síntoma o una enfermedad. Esto también nos ayuda a entender que si fue la interpretación de algo que me trae este cambio que se va a dar, ¿por qué el cerebro va a modificar un órgano? ¿Va a modificar células? ¿Va a hacer multiplicar las células? ¿O todo lo contrario? ¿Es porque es caprichoso? ¿Es porque Dios me está castigando? Que es la explicación que muchos le dan. Acá vamos a entender que hay una razón para que el cerebro tenga que modificar tejido y que tiene una justificación. Todo eso aprendemos con las 5 leyes biológicas. Y nosotros necesitamos acompañar a nuestro consultante, a nuestro cliente. Nosotros no tenemos pacientes, tenemos consultantes, clientes. Y necesitamos acompañarlos a esa zona oscura, que es esa zona de dolor que se quedó anclada en el inconsciente, para que le demos un nuevo giro a esa emoción que causa el síntoma, con una interpretación desde otro lugar. De esa manera salimos de viejas creencias y podemos ver la realidad de otra manera, como en esos ejercicios que vimos recién. ¿Veíamos 4 o veíamos 3? Si estar parado en el 4 te está causando un síntoma, ¿qué sucedería si te saco desde esa interpretación y te llevo a ver cómo los demás pueden ver un 3? Y adquirir una nueva información que no estaba en tu campo. Y al adquirir esa nueva información, te das cuenta de nuevas cosas. Y hay cosas que se pueden modificar, hay cosas que se pueden soltar. Lo que nos afecta no es la situación conflictiva que podemos estar viviendo, sino la interpretación que hacemos de esa situación. El cómo la vivimos y cómo la sentimos. Por eso hablamos de percepción y error de percepción. Acá puede estar sucediendo algo, es un hecho puntual. El hecho es uno, la interpretación que yo hago de ese hecho me pertenece y es mía. Por eso han escuchado una frase por ahí que dice, nadie te hace,
Los otros hacen. Vos interpretás que te lo hacen. Ahora vos me podés decir, bueno, pero vino y me pegó una trompada. Bueno, ese es un hecho puntual donde hay una agresión. Pero cuando estás interpretando que el otro te mira feo, que te deja de lado, que te desvaloriza, que no te quiere, estamos hablando de algo que sentís vos volcás esos químicos en tu cuerpo que le mandan información a tu cerebro y el cerebro tiene que tomar una decisión adaptativa a ese conflicto. El otro puede hacer lo que quiera, el otro puede venir a insultarte y que vos no te ofendas, porque lo que el otro dice de vos le pertenece al otro. Vos no te convertís en eso que el otro diga de vos. Entonces acá tenés otra posibilidad de ver la realidad. Vos me podés decir las peores cosas y a mí no me pasa nada, porque yo entiendo que si vos me estás atacando, vos tenés un problema, resolvelo. No soy yo la que se convierte en aquello que decís que soy simplemente porque lo digas. Ahora, si yo me lo tomo así, el problema lo tengo yo. ¿Se entendió lo que dije? ¿Me quieren hacer alguna pregunta respecto a lo que acabo de decir? ¿Se entendió? Si yo te digo, vos sos un sapo, vos decís, la verdad que no lo soy. Ah, pero yo te veo como un sapo. Bueno, el problema lo tenés vos. Y fin del cuestionamiento. Ahora, si me lo creo y empiezo a desvalorizarme y a entrar en un síntoma, eso es otra cosa. Pero lo que el otro diga de vos le pertenece al otro, habla más. Miren, hay un refrán muy sencillo. Lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Porque yo no puedo decirle al otro nada que esté en mí, que no está en mí. Yo no puedo ver afuera algo que no está, si no está en mí. No puedo reconocer una imagen si antes no la he visto. Para que yo pueda hablar de algo lo tengo que haber vivido, lo tengo que haber sentido. Acá estamos hablando de las proyecciones. En psicología van a hablar de proyecciones y en otras terapias van a hablar de la sombra. Voy a continuar compartiéndole un poquito más de estas pantallas. Al reprogramar nuestros pensamientos, salimos del estancamiento que nos produce pensar siempre de la misma manera, llegar siempre a las mismas conclusiones, tener siempre las mismas creencias. Reprogramar nos permite entender cuál es el programa en el que estamos inmersos y desde la comprensión de este programa hacer las modificaciones necesarias y cambiar ese observador que yo estoy siendo. Y todo lo que conlleva ser ese observador. Puedo ser reaccionario, siempre ante el mismo estímulo actúo de la misma manera. Y puedo darme cuenta que tengo la capacidad de hacer cambios y que ante el mismo estímulo, si quiero, no reacciono como reaccioné toda mi vida. No importa si tengo 60 años y hasta los 60 siempre fui igual. Me doy cuenta, habilito esta posibilidad de reaccionar de una manera diferente y ya estoy en presencia de un cambio. Y va a cambiar toda mi química, porque a cada pensamiento le corresponde siempre una sustancia química, siempre la misma. Entonces, si yo siempre tengo los mismos pensamientos, ya tengo una química determinada en mi cuerpo. Cuando introduzco nuevo conocimiento, van a cambiar esos pensamientos, introduzco una nueva química. La representación emocional que se vive en el momento del DHS, que es en ese momento que me toma de sorpresa esas 4 características de las que hablábamos recién, es la que va a determinar el lugar específico en que se codificará el impacto electromagnético, que es en una zona del cerebro. Justamente ese foco es para que ese impacto electromagnético no me tome todo el cerebro. Entonces lo focaliza, sacrifica un foco neuronal. El órgano que está conectado a esa zona del cerebro es el que va a tener, el que se va a ver afectado. Esa imagen se va a expresar con una forma circular visible en una tomografía de cráneo sin contraste, no en las tomografías habituales. El DHS es el shock que va a producir una ruptura de campo y un desequilibrio en el cuerpo en fase de estrés.
Si bien nosotros en los biodescodificadores no analizamos tomografía, acá hay una que está muy chiquitita, yo después en la formación les muestro unas más grandes, para que vean cómo se ve un foco. Cómo se ve un foco activo, que tiene todavía un edema, y cómo se ve una cicatrización cuando ese foco ya salió de la fase activa y pasa a una fase de cicatrización, que es después de una epicrisis, y queda de otra manera, pero quedan, ¿eh? Las huellas esas quedan como cicatrices, son circulitos. Se pueden ver. Ahora hay unos médicos en Argentina, en conjunto con otros médicos que vienen estudiando desde hace tiempo las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, que también lo van a mostrar, pero a través de resonancias. Así que pronto va a haber más demostraciones científicas de este aporte que hizo el Dr. Hammer. Cuando vivimos un sobreestrés se crea el equivalente a una tormenta eléctrica en el cerebro, en un lugar preciso, eso que les contaba recién. El cerebro sacrifica un foco neuronal para que no se tome todo el cerebro, y ese pequeño foco que ha mutado, porque cambió desde el momento en que tiene ese impacto, ha sido aislado, y eso es lo que llamamos el foco de Hammer. Y no se asusten con este gráfico. Cada vez que lo voy a mostrar, le digo, tómenselo con cautela, porque lo vamos a ver muchas veces en distintas clases. Es como que el gráfico tiene demasiada información junta, pero lo vamos a ir viendo de a poco. Y este es el proceso de una enfermedad. ¿Qué pasa en el organismo? En la primera parte, acá vemos un sol, y acá no se ve, pero hay una luna dibujada. Entonces, vemos que hay un ritmo que es diurno y uno que es nocturno. Cuando nosotros vamos oscilando entre la normalidad del día diurno y la parte nocturna, acá está la lunita, que no la veía, vamos a hablar de normotonía, y esa es una de las palabras difíciles, que no es tan difícil porque viene del ritmo normal. ¿Qué es normal? Que de día tengo un estrés que me permite llevar adelante mis actividades, y de noche me cambian los ritmos circadianos, cambian mis hormonas, voy a estar más cansado y me voy a ir a dormir. Entonces vamos alternando entre el día y la noche en un ritmo normal o normotonía. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se altera este ritmo? ¿Vieron que acá dice DHS? Viene a ser que me sucede algo de imprevisto, que eleva demasiado mis niveles de estrés, que me toma por sorpresa, eso que siento que es muy dramático, que no le encuentro solución, que lo vivo de forma individual, que no hay nada que me calme. Me estresa a tal punto que tal vez de noche no pueda dormir, cuando no puedo conciliar el sueño, porque mi cerebro está concentrado en solucionar ese problema tan dramático que se me presentó. Esto que vemos acá en naranja, llamamos masa conflictual. Tiene un tiempo de duración. En todas las personas es diferente. ¿De qué va a depender? Primero, de la interpretación que hago, puede ser más intenso o no. Hay personas que son más dramáticas en el momento que les suceden las cosas. Y hay otras que han adquirido otras herramientas, por ejemplo, están conectadas con la meditación, saben de coaching, saben de terapias alternativas, entonces saben que cuando se les presenta algo muy dramático, tienen que pasar por ciertas etapas, pero que esto también se va a resolver. Entonces no se lo toman tan a la tremenda. Va a depender de las creencias, de los pensamientos, de lo que me pasó en el pasado, de esas interpretaciones que estábamos viendo recién. Entonces, durante esta masa conflictual, esto lo estudiamos en varias clases, de a poquito, porque según la fase, la capa embrionaria, van a ser los distintos órganos. Hay órganos que son de supervivencia, hay otros que son de protección, hay otros que son de movimiento y de desvalorización, y que se activan con una desvalorización muy profunda. Otros se van a activar cuando alguien me esté atacando, real o simbólico. Otros se van a atacar si yo siento que mi supervivencia está en peligro. Y después está la cuarta capa, que son cómo me relaciono.
en búsqueda del faltante, de cubrir el faltante. Hay algunos son problemas territoriales. Entonces vamos a ver mucho del reino animal, cómo se comporta ese animalito, porque vamos a entender que nosotros somos animalitos más desarrollados por nuestro cerebro racional, pero que en un montón de cosas tenemos el mismo comportamiento. Nada más que el animal, les decía recién, resuelve, porque una vez que solucionó el conflicto ya está. Supongamos que es un ciervo, que un león le está pisando los talones y corre, corre, corre para salvar su vida. Es un momento de alto estrés, porque se trata de vida o muerte, real. Supongamos que ese ciervo se salvó, se libró de las garras del león. En un rato se va a recuperar y va a estar pastoreando de nuevo. Listo. Vuelve a la normotonía. Pero ¿qué pasa en los seres humanos? Cuando nos sucede algo terrible. Me quisieron asaltar o me asaltaron acá a 2 cuadras. Cuando llego a mi casa, que cierro la puerta con llave, que ya estoy seguro, ¿se me pasa? No. Los seres humanos tenemos un cerebro racional y nos contamos muchas historias. Voy a contarle a todo el mundo que me asaltaron, lo que viví, y si cuando yo lo cuento, vuelvo a sentir en mi cuerpo los mismos químicos que estuvieron presentes en el momento en que el hecho fue real, el cerebro interpreta que al estar los químicos de nuevo, que me está pasando de nuevo. Cree que me está pasando en este momento. Y esto es una manera para comprender la biodescodificación. Cuando vos te vas al pasado y a través de tus pensamientos revivís una situación que te sucedió hace muchos años, el cuerpo, al volver a volcar esos mismos químicos, le está enviando información al cerebro. ¿Y el cerebro qué dice? Le está pasando ahora. En este momento están las suprarrenales liberando todas las hormonas del estrés. Entonces te agitás, se te acelera el corazón, empezás a sudar. Todo lo que participa cuando hay un hecho que fue muy estresante. Entonces, saquen sus propias conclusiones. Cuando estás reviviendo todo el tiempo aquello que te pasó, aquello que fue muy dramático, que no te está pasando ahora, pero vos con tu mente lo volvés a traer, traes el pasado al presente, y lo revivís, y lo revivís, y lo revivís, volvés a activar esos mismos químicos, y el cerebro tiene que tomar una decisión siempre adaptada a tu supervivencia. El cerebro siempre está tratando de salvarte la vida. Y para eso se va a aliar de recursos. Todo eso es lo que estudiamos en biodescodificación con las 5 leyes biológicas. Vas a entender cómo te comportás, por qué haces o forzás determinados programas a través de tus pensamientos, cómo salir de eso, cómo cambiar tu percepción, para no activar conflictos que no están, pero que vos, a través de tus recuerdos, los volvés a traer una y otra vez. Y otra vez el cerebro te tiene que proteger de algo que en este momento no te está pasando, pero como lo volvés a traer con un recuerdo, volvés a sentirlo en el cuerpo, otra vez se da todo el mecanismo. Por eso muchas veces vivís en un estrés constante y es a través de tus pensamientos. Es cómo te haces la cabeza. ¿Se entiende? ¿Tienen preguntas? Les sigo compartiendo un poquito más y las preguntas, si quieren, si se les van ocurriendo otras, las hacemos después. Bueno, no les voy a explicar todo lo demás, pero después, que según la capa embrionaria y el órgano, hay distintos comportamientos. En algunos, en esta fase activa, va a haber proliferación celular, crear más órgano, para eso más células. Y cuando resuelvo paso a una fase vagotónica. Ahora no me voy a detener, pero bueno, son las fases de la enfermedad. Las vamos a aprender, pero de manera divertida, amena, tranquilos. Voy a mostrarles otra cosita que entre una clase y otra, por ahí para que no vean tantas capas embrionarias y sea tan así, yo voy alternando con otras clases. Algunas tienen este aspecto de ser clases que son talleres que yo sé dar. Uno es este, Decodificando kilos de más.
Y en Descodificando Kilo de Más, vamos a aprender los conflictos estructurantes de la obesidad. Que uno de los conflictos es tener que protegerme. Tenemos que identificar dónde se encuentran nuestros kilos de más, dónde inició y desde cuándo. Y hay 5 programas que están relacionados con los kilos de más. Entonces acá vamos a ver cada uno de los programas y las personas también van a buscar en su historia de vida en qué momento hubo ciertos sucesos como para que se active en el cerebro esta orden de que no le queda otra de tener que protegerme. ¿Se los compartí o lo estaba viendo yo sola? ¿Vieron las imágenes? No, No, no. no se vio Ah, nada, ¿eh? no los compartí. Bueno, estaban re lindas, les aviso. Esto les estaba mostrando. Digo, dejar de compartir y no estaba. Este es el de Descodificando Kilos de Más. Entonces, hacemos capa embrionaria, pero alternamos con otras clases, así lo hacemos dinámico, no se aburren, no se saturan del mismo tema, aunque a veces están tan enganchados que me piden más, digo, van a estar cansados de capa embrionaria, y no, quieren más. Bueno, esta es una que usamos en Descodificar Kilos de Más, por ejemplo. A ver qué otra cosa tengo para mostrarles. Bueno, acá les voy a mostrar una de las leyes del inconsciente. ¿La están viendo el cartelito? Sí lo vemos. Bueno, la primera ley, el tiempo no existe para el inconsciente. Y vos me decís, pero si recién me estuviste hablando del pasado, de traer el pasado al presente, ¿cómo que el tiempo no existe? Justamente. Para el inconsciente el tiempo no existe. Si vos estás en este momento pensando en algo que te sucedió en el pasado, el inconsciente cree que en este momento estás ahí, que eso es real. Porque el tiempo de la vida interior no existe. Existen los químicos que producen este pensamiento, que me aceleran o no el corazón, que me hacen transpirar o no, que me hacen emocionar y con cuál de las emociones. El inconsciente es atemporal, no reconoce el pasado o el futuro. Todo es hoy. Si vos estás pensando en algo que te puede llegar a pasar, ¿lo estás viendo? Tu cuerpo reacciona a eso, porque lo estás viendo hoy. Y pensamos en imágenes. Y empezás a sentir cosas. De ahora en más, préstense atención. ¿Qué sienten en el cuerpo cuando están conectados con un pensamiento del pasado o del futuro? Por lo tanto, gracias a que el inconsciente es atemporal, podemos viajar al pasado, ya que todo lo que se siente o se resiente para el inconsciente está pasando ahora. Es en el momento en que lo estoy sintiendo. Por eso en biodescodificación siempre hacemos los protocolos en el momento presente, para que el inconsciente tome la información como que esto está pasando ahora para poder resolverlo ahora y cambiar la interpretación de ese suceso que me disparó un síntoma. Básicamente, esto es algunas de las cosas que vemos en esta formación intensiva. Hay muchísimo más, está el árbol transgeneracional completo, vemos la nomenclatura, vemos clases donde aprendemos cuáles son los pasos de la sesión, vemos todas las leyes del inconsciente. Vamos a ver talleres, vamos a entender los síntomas, por qué se produce un tumor, qué pasó para que el cerebro mande la orden de crear más célula en este órgano. ¿Alguien se preguntó por qué? ¿Ustedes se creen que es caprichoso nuestro cerebro? Que hoy se le ocurre joderle la vida a alguien y dice, bueno, le damos un tumor a esta persona. Algo tiene que haber sucedido con esas 4 características de las que hablamos para que el cerebro tome como recurso de supervivencia crear más órgano. Para crear más órgano necesita más células. Entonces va a enviar la orden de que haya multiplicación celular, lo que nosotros llamamos un tumor. Una proliferación celular.
En la fase activa, si es la primera y segunda capa, con determinados órganos. En otros trabaja al revés, como en la osteoporosis, como en una úlcera. En vez de crear más, hace huequito, va socavando. Pero cuando se resuelve el conflicto, va a tapar esos huequitos. O en el caso de la proliferación celular, van a aparecer nuestros propios microorganismos. Tenemos 10 kilos de bacterias en nuestro cuerpo. Y acá no le echen la culpa, no empiecen ahora ya sé porque estoy gorda, como me dicen siempre, que le echan la culpa a las bacterias. Esas bacterias han estado durante toda la evolución. Si no las tuviéramos, nos moriríamos. El problema es que si el desconocimiento de esto hace que muchas veces abusemos de algunas vacunas o antibióticos que nos eliminan estas bacterias. Cuando un tumor empieza a multiplicarse, estas bacterias también. Y se multiplican y están adentro. Y en el momento de la resolución del conflicto, estas bacterias se comen el tumor. Eso pasa, por ejemplo, en los animales que no son domesticados y que no han recibido medicación. El animal resuelve el conflicto solo. Nosotros muchas veces no tenemos estos microorganismos por haberlos combatidos con estos antibióticos, no digo todos, algunos en algún momento los necesitamos. Entonces, cuando no están disponibles, hay otro recurso biológico, que es encapsular. Entonces, muchas veces tenemos quistecitos. Fue unas células que se multiplicaron, pero que quedaron encapsuladas. ¿Vieron que lo aprendemos de manera sencilla? Todo tiene una explicación. ¿Por qué el cerebro va a mutar determinado tejido? Ahí vamos a entender que a la persona le pasó algo con ciertas características y que hay órganos que cumplen ciertas funciones. Entonces, por eso se da en este órgano y no en otro, o por esta interpretación puede ser en esto, según la interpretación, o acá. Entonces vamos a ver que hay órganos que están en la primera capa embrionaria, que algunos están en 3 capas embrionarias, no se lo tienen que aprender de memoria. Para eso tenemos material de estudio que, en el caso de que yo necesite saberlo, voy y busco los diccionarios, por ejemplo, ¿qué significaba un tumor en el hígado? Ah, una persona que vivió algo con esta característica relacionado con la carencia, creer que se va a morir de hambre. ¿Cuándo una persona puede creer, al recibir una noticia de alto impacto, que se va a morir de hambre? ¿Qué se les ocurre? Abran los micrófonos ahora, les toca hablar a ustedes. ¿Cuándo una persona puede decir, ¡ah, me voy a morir de hambre? ¿Qué situación se le puede haber presentado? ¿Qué se les ocurre? La falta de trabajo. Me quedé sin trabajo. Y hay personas que han estado 60 años en el mismo trabajo y que creen que no pueden hacer otra cosa. Y hablábamos de las creencias. Entonces, me quedo sin trabajo a esta edad, me voy a morir de hambre. Si lo vive con las 4 características, va a ser síntoma. Si no, no. Por eso no todas las personas que se quedan sin trabajo tienen un problema en el hígado o una proliferación celular. Es de acuerdo a la interpretación. Van a aprender la interpretación y cuál puede haber sido el conflicto, qué impacto en psique, cerebro y el órgano relacionado a esa parte del cerebro. Ceci, que levantaste la mano. Si la creencia es, soy inútil, no sirvo para nada, ¿qué puede generar? Si es desvalorización, un conflicto en la tercera capa embrionaria, que son los ligamentos, sistema circulatorio, células grasas, y si es muy grande la desvalorización, huesos. Entonces, la comparación es biológica. ¿Saben por qué aparece la comparación? Porque ese hombre de las cavernas o un animal salía, se encontraba con otro y se tenía que comparar. ¿Me come o yo me lo puedo comer a él? ¿Tengo que luchar o tengo que huir? Entonces, la comparación es biológica y está instalada en todos nosotros. Gracias a la comparación podemos medirnos con el otro. Pero nosotros somos seres que, acá con el cerebro racional, nos metimos en un berenjenal. Nos creemos superiores por tener este cerebro racional, pero esto es lo que nos distingue del animal, que resuelve, y nosotros no, porque nosotros llevamos la comparación a otros ámbitos. ¿Es más linda que yo? ¿Va a conseguir marido antes que yo? ¿Mi marido se está fijando en ella? ¿Tengo competencia? Y acá empiezan los conflictos.
La desvalorización por comparación impacta en la tercera capa embrionaria. Y vamos a ver, según la persona en sesión, qué características vivió, qué situación, qué interpretó, si lo soluciona, si no lo soluciona, vamos a ver en qué órgano tiene impacto. Mirna, Muchísimas gracias. a vos, Ceci. Erika, mira, yo escuché varias veces y tengo entendido que todo lo que tenga que ver con el hígado, te hablo por lo que escuché, ¿no? Tiene que ver con una ira. ¿Eso es verdad? Bueno, lo que pasa es que si vos estudias biodescodificación con las 5 leyes biológicas, te estás basando en ese mapeo que hizo el doctor Hammer, donde estudió a 60.000 personas, con ayuda de otros médicos, ¿no? Porque él también se basó en una investigación previa que ya venía, que hay libros escritos sobre esto, no es un improvisado. Entonces, en todo se daban los mismos casos. Por eso, como hay un foco neuronal que te lo está mostrando, él buscó qué vivió esta persona como para que tenga un impacto en el hígado. Ahora, si lo ves desde la medicina china, tiene otro significado. ¿Es mala la medicina china? No. Desde hay otras teorías, no me voy a acordar ahora, pero viste que hay muchas terapias alternativas que te van a traer otra información. También están los que se basan en la información de Louisa Hay y te va a decir que el tumor se origina cada vez que hay una bronca, algo sin resolver. El doctor Hammer te va a mostrar científicamente, te va a decir con bronca o sin bronca, si cumplió con estas 4 características y el foco neuronal está ubicado en tal lugar, el órgano es tanto. Nosotros lo podemos ver al revés. Viene una persona y dice, tengo un tumor en el hígado. Bien. No hace falta que yo vea una tomografía, si ya sé que tiene un tumor en el hígado. Yo ya sé qué significa, qué le pasó a esa persona, relacionado, por ejemplo, con la carencia, con otras cosas. Si no hubo un estrés desmedido y no están las 4 características, no va a tener el síntoma. Entonces, si una de las características es lo dramático con lo que vivió, tengo que ver qué le pasó, qué interpretó, lo contó, no lo contó, por qué se quedó con eso, de dónde saca que se va a morir de hambre. ¿Es verdad que te vas a morir de hambre porque te quedaste sin trabajo? ¿Resuelve o no resuelve? Y el síntoma, en la mayoría de las enfermedades, aparece cuando resolvía el conflicto psicológico. Ya después lo vamos a ver en el gráfico que yo les mostraba el proceso de la enfermedad. Cuando estoy en estrés, el cerebro está tan concentrado en resolver este conflicto que me está por causar la muerte, porque estamos por exceder el 100% admitido de cada uno, ¿no? De su estrés, que todavía no aparece el síntoma. Se está formando. Cuando la persona se relaje, cuando la persona encontró una solución interna o externa, ahí pasamos a una fase vagotónica y ahí me aparece el síntoma que me hace ir al médico a preguntarle por qué me duele o por qué me pasa tal cosa, y ahí cuando me hacen los estudios aparece. Cuando ya resolví el conflicto psicológico. Hay algunas que no, y van a ver cómo se alternan unas con otras. Todo eso vamos a aprender. ¿Caro? Hola Erika, una consulta. ¿Qué relación tiene los tumores o miomas en el útero? ¿Por qué se forman? Bueno, eso es lo que dije que hoy no iba a hablar, yo no les voy a, ni a Perdón. biodescodificar ni a hablarle del síntoma, porque si no tengo que contestarle a todos cada una de sus preguntas, y siempre esto da para eso. Pero cuando busquemos el útero vamos a comprender desde la medicina mucha más profundidad de lo que por ahí conocemos. Dice, el útero es casa. Bien, muy fácil, el doctor Hammer nos saca volando si llegamos a decir, el útero es casa. Pero bueno, también hay otra forma que aporta la biodescodificación, que es la que tal vez ustedes conocen, que es la bioneuroemoción, con información más de no es prototipo,
no me sale la palabra, que es más junguiano, que son los, ¡ay! No son prototipos. Bueno, que es la simbología que le damos a ciertas cosas que están en un inconsciente. Por un lado tomamos esa información que enriquece, y hay personas que biodescodifican desde ese lugar, y después la que a mí me parece más acertada y en la que yo voy a poner mucho énfasis es el origen que dio origen a que el cerebro tenga que modificar este órgano. Entonces ahí vamos a buscar si hubo quistes, si esos quistes explotaron. Porque muchas veces las incrustaciones de la explosión de ese quiste impactan en las paredes de útero y van a traer una modificación que se adapta a eso. ¿Cuál es el conflicto que vivió esta persona? El útero es la cuarta capa embrionaria, conflictos de relaciones, algo que puede estar relacionado, depende qué, porque hay enfermedades que están relacionadas, por ejemplo, los hongos, que vamos a buscar qué conflicto vivió la persona en el momento de estar teniendo relaciones con su pareja, donde está pensando, tiene un conflicto de desvalorización, donde siente que no es elegida, donde siente que esta persona no la toma en serio, que tiene a otra, que si se queda conmigo se va, y son conflictos que voy originando con la psiquis, que el cuerpo va a reaccionar de determinada manera. También puede tener un conflicto porque no quiero tener hijos o no puedo tener hijos, o quiero tener hijos, pero con el hombre que estoy no es el idóneo para tener estos hijos, o deseo mucho tener hijos, pero no es el momento para tenerlos. Siempre va a estar involucrada la mente. Entonces, eso va a ser, si necesito más útero, una proliferación celular, de hacer más órgano, porque necesito tener más útero para estos hijos que tengo que traer. A veces el faltante del hijo, porque vive un conflicto, como puede ser, se me murió la mascota, y para mí era un hijo. Y esto es muy común. Habrán visto que en nuestra época nosotros teníamos perritos que comían y dormían afuera, tal vez. Hoy las personas han hecho de las mascotas una prolongación de su vida que son tan importantes como un hijo. Y cuando fallece la mascota suelen tener los mismos conflictos que cuando a otra persona le fallece un hijo. Eso va a depender de la creencia de cada uno, de cómo lo vive, pero muchas veces podés desarrollar un tumor en el útero por una cuestión así, que es reemplazar el hijo que ya no tenés. Te estoy dando muy abstracto, muy generalizado, porque siempre hay que buscar en la persona puntualmente qué le sucedió. Si tiene un conflicto con, decimos el macho, con el hombre, pero porque siempre hacemos referencia al mundo animal. Porque vemos los conflictos como los animales hacen tumores y resuelven y solucionan, y se le va el tumor. Siempre que no haya sido domesticado, porque las emociones se contagian, los animales también tienen mundo emocional, o no hayan tenido intervenciones de ciertos medicamentos, porque ahí cambia los microorganismos naturales que tenemos. Un animal que no ha recibido medicamentos, cuando tiene un tumor lo resuelve solo, porque no tiene un cerebro racional que le está diciendo, mirá lo que te hizo, mirá si te lo vuelve a hacer, y entonces vuelvo a pensar y me vuelvo a meter en el conflicto, mirá si vuelvo a perder el trabajo de nuevo, mirá si me deja por otro, y entonces nosotros nos creamos muchos conflictos a través de la mente. Todo esto lo vamos a aprender, tranquilitos, en 7 meses. Muchas gracias, Erika. A ustedes. No sé si tienen alguna pregunta más, ya llevamos 1 hora y media. Yo les voy a compartir esto grabado para que puedan volver a verlo, si necesitan repasar algo. Hay mucho más para ver, pero bueno, imagínense que una formación de 7 meses con tanta carga horaria, más lo que leemos, en esta masterclass era un resumen para que conocieran un poquito más, para que se dieran cuenta de dónde sale la información, cómo justificamos el inicio de un síntoma, la resolución de un síntoma, para ver qué hace un biodescodificador. Bueno, si tienen alguna pregunta más, este es el momento, y si no, lo vamos a dejar acá, agradeciéndoles a toda su atención, su participación. Muchos van a ver esto grabado, así que
tendrán algunas preguntas que surgirán después tal vez. Y los que quieran Erika. empezar con la formación, bueno, esto queda grabado, así que el que lo vea en el futuro preguntará cuál es la próxima que comienza. La más inmediata es el sábado 16 de abril, horario de Argentina, 10 de la mañana. Si estás en otro país te pones en contacto conmigo, y en el futuro, si estás viendo esta grabación mucho después, me contactas para que te diga cuándo comienzan las próximas. Cecilia. Gracias, Erika. Una consulta, justo estaba viendo que empezamos el 16, tengo interés. Quisiera saber cuántas horas son utilizadas en la clase en en las directo. clases. Bien. Las clases son en directo por Zoom, participativas. De 10 a 13, horario de Argentina. Pero aparte, tenemos un grupo privado, donde todo el tiempo estamos interactuando. Todas las dudas, las consultas, las preguntas, compartimos casos. Ese grupo queda abierto inclusive después que ustedes se egresan, porque yo sigo estando en contacto con todos los que han sido mis alumnos y hoy son colegas, porque siempre hay algo nuevo para compartir, o porque surge una duda, o porque alguien vive una situación y trae un caso. Entonces, siempre en ese grupo privado pasamos mucho más tiempo, porque a veces terminan la clase tan movilizados con la información que siguen durante todo el día, y al otro día es domingo, que lo tenemos más por ahí, más libre, y seguimos compartiendo y preguntando, porque el entusiasmo después de las clases se prolonga bastante. Entonces, por un lado está cuántas horas son las clases, pero por el otro lado está todo el tiempo lo que compartimos y la riqueza de esos grupos privados, donde hay preguntas puntuales, donde ustedes pueden haber visto la clase grabada, entonces las preguntas las van a tener después. Daniela, enfermera. Bien. Esto les ayuda en cualquier ámbito, no importa si tienen conocimientos preexistentes o no, sobre medicina o no. Acá aprendemos desde cero, todos por igual. Ha habido muchos médicos que han estudiado biodescodificación conmigo y que han cambiado la forma de atender, han abierto consultorio, tal vez antes no tenían consultorio, pues se dedicaban a otra rama, y atienden desde la nueva medicina o con la biodescodificación, son más integrativos. Tenemos otra manera, otra mirada, cada vez que se presenta un síntoma y las fases de la enfermedad. Las sesiones son muy amenas, realmente acompañamos mucho a las personas. Todos los grupos son diferentes, pero me he encontrado con que en la mayoría tienen toda esa capacidad de servicio, de querer ayudar al prójimo. Por eso cada vez que alguien tiene algo, vienen, buscan información, qué significa tal síntoma, cómo lo puedo ayudar. Así que estoy formando una red de sanadores desde la biodescodificación, porque muchos vienen desde las terapias alternativas, vienen con esto de que conocen otras posibilidades de llegar a las personas, y algunos vienen con la excusa del título para que me habilite a hacer esto que yo ya tengo en mí, que es ayudar a otras personas, y para fundamentar los conocimientos, para profundizar más, para entenderlos, para saber llevarlos adelante. Pero hay mucha gente sanadora, y cuando hablo de sanadora, algunos malinterpretan el término. Estoy hablando de personas con la capacidad de hacer el bien a otras personas, con fundamento, con conocimiento, de acompañarlos y de ayudarlos a resolver conflictos emocionales o conflictos con síntomas, con enfermedades. Ceci. Cecilia, que levantaste la mano nuevamente. Discúlpame, se volvió a quedar. Ah, bueno. ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos terminando. Si quieren encender las cámaras, los que quieran. Y si no, bueno, seguimos y me van consultando por WhatsApp lo que quieran saber, dudas que se les pueden ir planteando después.
En esta formación yo les brindo todos los libros, como les dije en un comienzo, el material de estudio, ese grupo privado que es muy enriquecedor, ahí pasamos mucho tiempo interactuando, después hacen las prácticas, y en las prácticas se biodescodifican unos con otros, después se hacen el transgeneracional, así que van a aprender mucho y de manera sencilla, de una manera muy amena, con un conocimiento muy profundo, pero no hace falta que sea difícil para estudiarlo profundo. Algunos van a leer más, otros no tanto. Yo les voy a decir qué es importante y qué es algo que ustedes tienen que saberlo y lo tienen que escuchar, pero no hace falta que lo sepan de memoria. Por ejemplo, cuando estamos en una consulta de biodescodificación no le hablamos de capas embrionarias o de medicina germánica a nuestro consultante. Pero ustedes tienen que saber de dónde viene esto de que, si es el hueso le pasó tal cosa. ¿Cuál es la justificación? ¿Dónde están las pruebas? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver todo eso para que ustedes tengan fundamento. Y si alguien les pregunta, ustedes también sepan responder. Bueno, gracias por haberme acompañado, gracias por sus preguntas, porque eso enriquece muchísimo. A mí me gusta en la formación, ustedes tienen que preguntar, 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 porque de esa manera yo voy a repetir todas las veces que sea necesario lo que tengan que saber. Siempre los voy a estar invitando a que pregunten, que no se queden con las dudas. Siempre hacemos un repaso y volvemos a lo mismo, para ver si se afianzó. Hay cosas en donde tenemos que concentrarnos más y hay otras que las vemos una vez y ya nos acordamos. Todos aprendemos de diferente manera también, así que también mostramos de diferente forma el mismo contenido para que el que no lo entendió de una manera lo pueda comprender de otro. Algunos somos visuales, otros auditivos, otros kinestésicos o una combinación de ellos, entonces percibimos de diferente manera, aprendemos de maneras diferentes y yo eso lo sé. Claro, habías levantado la mano, pero después la bajaste. No sé si te quedó alguna pregunta. No, era solo para agradecerte por la charla, me encantó. Bueno, gracias a ustedes. Yo después les mando todo grabado, pueden compartirlo con otras personas que se puedan llegar a interesar. Bueno, y la próxima formación es el 16 de abril, estamos hablando del 2022, porque esto va a quedar grabado. Y el resto, viste esto en otro momento, contáctame, mi nombre es Erika Friedemann, para saber cuándo comenzamos la nueva formación. Beso enorme, gracias por su acompañamiento. Beso a todos. Gracias por estar. Gracias, Erika.